Hablamos de música, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, siempre nos pasa. Hoy traje una frase de una canción que no tiene nada que ver con Molotov, por supuesto. Estoy hablando de Jorge Drexler. ¿Cuál es su relación con Jorge Drexler? Bueno, ¿la mía? Sí. A mí me gusta mucho el disco que tiene La Edad del Cielo. El que está anterior a... ¿Cuál es? El que está anterior, creo que se llama DNI. Es uno que tiene una forma de documento. Si no se llama DNI, se llama Pasaporte Frontera. Ahí está. Frontera, sí. Ese disco lo escuché mucho. Después viene el momento de la propaganda de sopa y todo eso. Yo lo conocí ahí. Bueno, tiene buenos discos posteriores que se los recomiendo. Hay uno en particular, bueno, ahí estamos con la de la sopa. ¿Podemos ir con La Edad del Cielo? La época que yo lo quería mucho. La Era del Cielo. Me parece un genio igual, ¿no? ¿Qué voy a decir? Sí, claro. No basta de compartir la charla T de Drexler aplaudiendo, basta. Es muy buena igual. Sí, pero basta. Yo la compartí a gente, en especial mi hermana es profesora de música, por ejemplo, y está bueno que la vea. Pero en realidad lo que quería proponerles con respecto a Drexler es una frase en un disco que se llama igual que esta frase, que es amar la trama. Hay una canción que dice amar la trama más que el desenlace, y para mí fue una sorpresa, me gustó mucho. Y es esta, la que estamos escuchando ahora, es el título del disco, el título del tema, y amar la trama viene a cuento porque estamos hablando de libros. Así que hoy vamos a hablar de libros que tienen buenas tramas. ¿Y por qué no todo libro puede considerarse dentro de esta categoría? Yo voy a decirlo y voy a inventar una palabra en este momento que es libros tramudos. Con mucha trama, con tramas densas, con tramas muy... Inventaste agitera recién, así que tenés un día muy hoy es filólogo. Mi día políglota. Sí. Los libros tramudos, vamos a decirlo así, los libros que tienen unas tramas densas... Maximalismo, Thomas Pynchon. A ver, desarrollame más. Y bueno, libros que no solo son grandotes, sino que tienen, por ejemplo, La broma infinita de Foster Wallace, o los libros de Dom DeLillo, los libros que son como polinarrativos, que tienen una cantidad de universos que se superponen, maximalismo. Exacto, la idea es que... Todo lo contrario del Viejo y el Mar, para decirlo de un modo... Sí, exacto, una trama lineal, en este caso, la categoría que estamos inventando ahora. En realidad todo libro tiene trama, la trama es cuando vos desarrollás incluso un la problema... ausencia de esa trama es una trama al fin, ¿no? Exacto, entonces, siempre que se cuente algo va a haber una trama, hay un desarrollo de una historia. El tema es que en el concepto de amar la trama más que el desenlace, volviendo a la canción de Drexler, en realidad lo que decimos es que nos enredan, nos meten adentro de una red, nos enroscan y nosotros estamos como disfrutando un poco de ese enrosque porque somos parte del tejido. Tenemos que, sí o sí, comprometernos tanto con el texto como para que se vaya desentramando, valga la palabra, a medida que lo vamos leyendo. Vamos a decir Rayuela, por ejemplo. Rayuela es una trenza. Vamos avanzando con el libro, nos va proponiendo Cortázar que a medida que vayamos leyendo cada uno de los párrafos, quiere seguir en la página 25, quiere seguir en el siguiente capítulo y nosotros elegimos de qué forma leer el libro. Eso es un libro con mucha trama, con una trama densa. Imaginamos que el autor, que es el que está del otro lado, hizo un laburo muy grande para poder alcanzar esa trama. Tuvo que pensar escenarios, tuvo que pensar personajes que se sostengan a lo largo de toda la historia y además que puedan mezclarse con otras historias y seguir sosteniéndose. Escenarios, me imagino también, distintas tramas narrativas según los tiempos. Por ahí una transcurre en el presente y otra en el pasado y se mezclan y el trabajo de desentrañar qué es cada cosa lo tenemos que hacer nosotros, que forma parte del pasado y del presente. Y esos libros requieren de un gran compromiso por parte del lector. Si yo alguna vez fuera escritora, querría que eso fuera mi obra, digamos. Querría poder hacer una buena trama que esté enroscada, que enrosque y esté enroscada para que el que lo lea no pueda salir de ella, para que esté atrapado, digamos, en el buen sentido, de engancharte con el libro y no engancharte con la intriga de qué pasa al final, que es el desenlace, sino quédate porque está bueno todo el camino, porque todo el desarrollo, toda la trama te atrapa. Bueno, eso más parecido a la vida. Exacto, sí. Y el desenlace ya lo vivo sabemos charlando todo. con la psicóloga una ambición que en mi ingenuidad e ignorancia pensé que era solo mía, que es, pero no es que hay que ser una sola persona, y ella me dijo, todo el mundo que viene acá quiere ser una sola persona y nadie es una sola persona.
Y yo pensé que era un problema no ser una sola persona y resulta que es Que es el la problema, común, es el común sí, es de la el problema gente. que tenemos todos, no ser una sola persona. Según tu contexto, por ejemplo, acá sos una persona, con tus amigos sos otra, ¿sí? Somos Igual no logro muchos comprenderte. cada uno de nosotros. Y sí, No somos siempre iguales. no. Y no nos sentimos siempre iguales. A lo largo de un día somos varias personas, cada uno de nosotros. Sí. Bueno, Pero eso porque genera es un mucha pro- angustia. ¿Sí? ¿Por qué es un problema para vos? Y porque a uno le gustaría ser uno siempre. Hasta que entendés que está bueno, según el contexto, moverte de una determinada forma que te haga ser parte de ese contexto. Sí, el problema es Vos cuando acá no puedes contar tus problemas, tu corazón abierto. en las tandas no sé las cosas que pasan. En las tandas sí, pero al aire también tenés que sostener un Sebastián de Caro, que es el que conoce la gente. Sí, es Es que desastre. en realidad me parece Hablemos, que Seba. Sí, uno, a mí al revés, me parece que uno siempre es uno. Lo que pasa es que te vas adaptando de acuerdo a las necesidades, a los ambientes y a las sensaciones. Monty lo apagan, lo prenden. Ahora está off. Es así. Está con el Muniz, es que se pone la remera esa del Le cocodrilo quita la tomando el energía, trago le quita la y no, energía. y se va a los pantanos de Florida. No, Me no, no. elogiaron los chicos de Molotov. Qué buena casaca. Qué buena casaca, qué buena remera. Qué buena tu, Muy bien. y aparte un Tu término t-shirt. que. Qué buena tu t-shirt. Qué buena polera. Algo, ¿no? Algo que era otra. Viva México. Bueno, voy a abrir Por la favor. caja La porque caja. La caja tengo- de Pandora. Tiene Hoy mucha tengo- trama ahí. Tengo pocos ejemplos, pero muy tramudos. Muy No, qué dramáticos. fea palabra igual. Muy dramáticos. Dramáticos me gusta más. Vamos con la tuya, Vani. Primero voy a Inventando sacar palabras. este, que es La hija del criptógrafo. Es un libro de Pablo de Santis. Un genio. Un genio. Enigma en París. Me encantó. Exacto. Pablo de Santis tiene la capacidad de escribir guiones de historieta y de escribir novelas con mucha trama. En La hija del criptógrafo, el protagonista es un pibe común y corriente, Muy una Liechtenstein familia esa normal. portada. Es hermosa. Es de Liechtenstein, porque parece. Mira, no sé, ahora me voy a fijar. Portada, Liechtenstein. Me gané un auto. Departamento. No, la portada dice No, diseño de pifiaste. Editorial Planeta, pero Otra es cosa. obviamente A la fila basada se va. en. Bueno, en La hija del criptógrafo, el protagonista es un pibe normal, un joven, familia normal, clase media. El chico quiere aprender criptografía, que es el arte de desentrañar enigmas y de escribir en clave. Te puede convertir en un paranoico eso. Sí, te puede. Y está en un contexto de Argentina de los 70. Entonces él empieza Paranoia. a aprender criptografía y se empieza a convertir. A mí lo que me gusta mucho de estos textos, habla por ahí mucho de mí cuando hablamos de los libros que te gustan, pero cuando se empieza a enredar la trama, el pibe empieza a evolucionar en su personalidad. Él mismo se empieza a encriptar. Entonces, en el curso descubre a un profesor al que él admira. Ese profesor tiene miren cómo se va armando, ¿no? Con toda esta complicación. Ese profesor tiene un versus, una riña con otro Te llevarías profesor. muy bien con Hannibal Lecter. Bueno, ¿O no? sí. ¿No sos un Mientras poco no se ese la Me da un coma. poco de ¿No sos miedo un poco, igual. ¿No sos un poco Clarice? Me da un poco de miedo porque tenerlo cerca me genera, a ver, no A quiero ver. decir admiración, pero me Dale, genera decilo. una... Ah, sí, es ¿atracción? admiración. Sí, es Sí, es admiración. admiración. Bueno, es que la admiración puede estar también, uno no siempre admira lo bueno, hay cosas malas que están muy bien hechas y uno las admira. Pero lo digo, por este carácter de que te engancha eso. Obsesiona. ¿No crees que podría ser medio Clarice? Digo, si hay que elegir entre ser Clarice y Lecter, sos Clarice. Sí, bueno, prefiero. perfecto. Sí, sí. La actitud La Clarice de la consumación vida. no va conmigo. Claro, pero en un momento te interesaría ver cómo funciona Lecter y ahí es donde uno, Claro. enamorado de las tramas múltiples, termina dentro del laberinto de Lecter. Yo terminé adentro del laberinto de Robledo Puch hace unos años cuando conocí a través del libro Crímenes Argentinos la Ajá. historia de Carlos Bueno, Alberto Robledo Puch y me obsesionó mucho conocer su entramado mental. Bueno, Más allá de que vocación es Clarice. un loco, pero Sí. sí. Bueno, vuelvo con la hija del Por favor. criptógrafo. En el libro, el pibe conoce a su profesor de criptografía que tiene una riña desde hace muchos años, una pelea con otro criptógrafo muy importante. En un momento, ese criptógrafo enreda de alguna manera a los pibes que estaban en el club de criptografía de la universidad y los chupa para usarlos como codificadores de mensajes en el medio de la dictadura militar. Todo esto en un libro que es muy grueso, que abarca una gran cantidad de años de la historia argentina y que mezcla no solo la trama de política argentina, la trama del personaje, lo que le pasa a él internamente y a todos los personajes que lo rodean, a su profesor, a sus compañeros, a su pareja, y se vuelve algo muy interesante. Es complejo, ya no nos importa tanto qué va a pasar al Suspenso. final.
Sí, más que suspenso es como una mezcla, puede ser un thriller, ponele. Claro. No importa tanto lo que pasa al final, sino que lo que importa es ir atando los cabos, nos ofrecen algunos cabos sueltos y como si fuera una película lo vemos, como si fuera un videojuego. Los vamos levantando en el camino y decimos, este lo puedo unir con este, y esa es la gracia, ese es el atractivo principal del libro. Después, si el final es como nosotros esperábamos, deja de importar realmente. Hay veces que amar la trama es más importante que el desenlace. Esa frase va a quedar para definir este tipo de historias. Excelente. Y el segundo libro que traje, que es Conversación en la Catedral. Mario Vargas Llosa, traje uno porque es un símbolo para poder hablar de Mario Vargas Llosa. Él es un autor Una prueba peruano. de separar autores de sus opiniones. Sí, Una- totalmente. Sí. Bueno, está bien, pero es una prueba. Bastante Totalmente. cuestionable después en sus... Sí, en sus opiniones, Sí, tiene sus algunas, declaraciones. tiene No, algunas muy notas polémico. de opinión Sí. que son muy Vargas Llosa. polémicas. Bueno. Muy polémico, verga. Pero bueno, Pero- su literatura es otra Como cosa. autor, estamos hablando de tramas. Como autor, el laburo que hace para mezclarte y enroscarte en su historia es interesante. O sea que estás a favor de todas las cosas que dice. En los libros. Dale, Ay, Vos y esa remera de cocodrilo, boludo. Mira, hay una frase que tiene. Yo voy a atarme a los libros, porque si no, Claro. no puedo Está hacerme cargo. No puedo hacerme cargo. Monty, no le des pelota. Sí, sí, Saca lo el veo. titular, Cecilia Bona banca ideológicamente. Sí, ideológicamente A sobre Vargas todo. Llosa. Y yo puedo estar medio con poca ropa en una pileta que no tiene nada que ver, ¿viste? Dice Vargas Llosa, ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo. Por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría esta, Mirá. que es Conversación en la Catedral. Mirá. ¿Por qué? Le Le llevó podrían decir que muchísimos se quede años tranquilo, que escribir. ya imprimieron varios ejemplares, no tendría que No, no, poner. que hay uno solo. Andá Jenny, boludo, y sacate una camisa. Mirá, no. No, Lo Mario, escribió. Mario ya está no publicado. sabía, Así Lo que no. escribió en un momento donde seguramente la computadora y Word no te guardaban muchas copias. No había bien. Mandala disco por mail, externo. boludo, y ya está. Después ¿Cuál es podés el poder que copiar y tiene pegar. este autor? Que Sí. me parece que pocos lo han podido hacer Sí. y por eso tengo que elegirlo a él por sobre otros, digamos. Él lo que hace es poner etapas temporales de la vida de los personajes mezcladas al mismo tiempo. Entonces, sin que te dé una referencia exacta, no dice 1998, el tipo camina, ahora 2010, el tipo toma un café. Él mezcla las dos cosas y vos tenés que hacer el laburo de separar y de ordenarlos según los tiempos, los tiempos históricos. En Conversación en la Catedral en particular hay una historia que pasó hace un tiempo, el protagonista del libro recuerda esa historia gracias a que se encontró ahora de adulto con el tipo que hizo un daño particular a su familia en el contexto de una de las dictaduras militares en Perú. Todo eso se mezcla y todo eso hace que nosotros, como los lectores, tengamos que hacer el trabajo de leerlo y de descubrir de qué se trata. ¿De qué trata el libro? El libro Eso trata que te justamente dijo. de eso. Monty, te apoderaste del No, espíritu. no, pero Fue estoy Seba, no tratando- fue Monte. No, el libro es una conversación, es un Eso. contexto de conversación Esa es mi donde pregunta. el protagonista... No el dispositivo formal del libro, sino de qué trata. Sí, donde el protagonista se encuentra con un personaje después de que la perrera le llevó su Ahí perro, está. él va a buscar el perro a la perrera, en la perrera hay un personaje que tiene que ver con su infancia, con su adolescencia. Ese tipo hizo algo para su familia que provocó y lo perjudicó. A grandes rasgos, es lo mínimo que puedo decir, porque en realidad si empezamos a contar más, es parte de esta trama. Vale la pena leerlo. Y otro truco que hace Vargas Llosa en otros libros, por ejemplo La ciudad y los perros, por ejemplo La casa verde, es que los mismos personajes, según las etapas, se van llamando de distintas formas. No, bueno. Entonces vos tenés ¿Por qué a me la Seba, complicás, Vargas? que de chico, ¿cómo te decían en la escuela? Ponele. ¿Tenías un Sí. apodo? Sebastián le decía. Chevy. ¿Era así o no? Hola, Sí, pues tenía un Sega, Sebastián. Bueno, suponete que, no, igual son nombres un poco más distintos, más separados de la como- verdad. Pocho. Perfecto, Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Pocho. De Pocho Facha, te decían. facha. de Como si chiquito. tuviera, no sé, bueno, pues Sí, pensemos en otro. dale, Este se importa. llama Jorge Sí. en el presente y en el pasado se llama Luisito, porque se llama Jorge Luis. Y recién al final del libro, según cómo vos fuiste Uy, Dios mío. desarmando Dios eso, mío. te enterás que es el mismo Qué personaje. gana de Ay, hinchar los ahora, huevos. Es hermoso, me venía ¿eh? a decir, termina el capítulo. Mario, me parecieron parecidos. Joselito Y Con Luisito. Luisito. Con Luisito. Es hermoso. Si Es se el animan mismo. alguna vez a leerlo, Es el mismo. superando estas opiniones políticas que tiene Vargas Llosa, me parece que es Llosa. interesante. Sí, está bien.
tira un poco de su propia visión siempre en las Tira novelas. unas, tira sobre unas. todo Bueno, porque, pero ya lo sabés. ¿Por qué? sobre todo porque los libros tocan temas políticos. Entonces, Claro. un poco solapado, Él no la manda a guardar. la manda a guardar. Pero si vos podés superar eso, hace un Podemos trabajo superar como eso, autor, por como favor. escritor, que es impecable. Me gusta. ¿Lo recomiendo? Sí, obviamente. Hay que tener siempre este conocimiento del contexto novelesco y de la vida real. En la vida real no comparto. Leo sus columnas de opinión y digo, Marito, ¿qué pasó? Deje de ¿No? preguntar. Pero es interesante. Bien, muchas gracias por esta visita.